Mi nombre es José Ramón Angulo, soy arquitecto de formación y artista de vocación. Y bueno, empezó mi carrera artística, digamos, profesional, lleva varios años, pero he pintado de toda la vida. He tenido desde muy joven, tuve una actitud hacia lo pictórico muy grande y bueno, mi familia me apuntó a clases de pintura con el maestro Antonio Arnau, ya fallecido, y estuve con él pues desde los 12 a los 16 haciendo todo lo clásico, digamos, empezar desde carboncillo, pastel, óleo, pasando por todas las técnicas y dibujando diferentes pues, marinas, paisajes, bodegones, y es lo que me hizo un poco el bagaje para luego poder crear mi camino en el arte, un poco de lo que llevaba dentro. Me di cuenta realmente, con mi carrera como arquitecto, yo he estado como 10 años ejerciendo la profesión a la par que pintando. Y llegó un punto en el cual mucho encargo privado para viviendas, la gente me decía, sigue por ahí, y yo también tenía una vena artística que con la arquitectura no podía saciar. Y nada, me fui enfocando un poco al arte, dejé un poco, me liberé un poco, digamos, de esa formación tan universitaria de mi profesión y empecé a desarrollar técnicas en base a lo aprendido con diferentes materiales. Sobre todo yo me gustó mucho trabajar con materiales, por ejemplo, texturas que se acercan mucho a la escultura en cuadros. Es mi obra, digamos, las primeras colecciones, sobre todo son piedras, arenas, con unas escayolas y unas masillas, formando cuadros, y de esa forma después les daba color, les aplicaba diferentes tonalidades, y a partir de ahí empecé a hacer un tipo de cuadro en pared muy parecido a la escultura. Mi profesión como arquitecto está muy vinculada a mi vena artística en este sentido. Trabajó mucho en cierto modo me ayudó a trabajar la geometría, me gusta mucho el diseño también. De esa forma, en la última colección que estoy haciendo, trabajo sobre todo una línea negra continua en todas mis obras, que ejerce de eje, digamos, comunicador entre cuadros, incluso en murales, en fachada, me gusta hacer, y en ellos trabajo una caligrafía interna en la cual se acerca mucho al diseño gráfico. Entonces me gusta tanto la arquitectura como el diseño gráfico, geometrías también, me encanta siempre que sean números que tengan que ver con, que tengan un sentido unos con otros, tanto en cuadros como en dimensiones, en proporciones. Y eso creo que la arquitectura ha ayudado a mi obra a desarrollarse en esta última etapa, que es la más personal, en el sentido de que es mucho más libre. No he trabajado por encargo, sino que he trabajado liberando lo que yo llevaba dentro. La primera colección un poco fue materia, que fue con la parte más de piedras y de masillas. La segunda fue esencia, en la cual ya no pintaba esas piedras y esas masillas, sino que la dejaba con el material. Si era una terracota, se quedaba ese color, solo monocromático, y las sombras y las diferentes luces hacían el trabajo. Y en esta tercera colección, que es un poco la que expongo aquí en esta exposición, es la más personal en el sentido de que una línea como concepto es la generadora de la representación en todo, ¿vale? Digamos que el punto es el primero, pero una serie de puntos forman esa línea. Entonces, mi concepto es que esas líneas trabajen una abstracción de primer impacto, pero después, bien explicadas, pues me gusta hacer caligrafías ocultas, es decir, pone un mensaje, hay frases de Picasso en algunas de mis obras, en un mural que tengo en Alicante, en la calle, una calle muy, muy peatonal y muy importante, pues hay un mural que pone una frase de Picasso, pero la gente no lo entiende porque digamos que son líneas negras, todas macladas, con nudos. Entonces yo me gusta que la gente mire mi obra, se quede mirándola, la interprete, saque conclusiones, me pregunte y demás. Y la última fase de esta línea en la que estoy trabajando ahora es trabajar la figuración con el mínimo trazo posible. Es decir, a mí me encantan los animales de toda la vida, me viene de familia y demás, y estoy trabajando unos animales en los cuales con una sola línea de comienzo y de final recrean esa silueta de esos animales. Y me encanta porque le estaba comentando, si giras el cuadro no entiendes exactamente si es un animal o no, pero una vez enfocado, sí, eso es lo que me gusta, que represento algo figurativo, pero lo mínimo, si digamos muy abstracto, ¿vale? Entonces, ese es el trabajo que previo tengo en bocetos, en cuadernos, y digamos que es mi tiempo más desarrollando mi creatividad, en la cual luego plasmo en mis obras.
yo, digamos, empecé a pintar con el maestro Antonio Arnau y entonces nosotros lo que hacíamos era fijarnos en Marinas de Sorolla o en cualquier tipo de artista porque nosotros empezamos a trabajar los clásicos. Llegó un momento en el cual la parte más contemporánea, a mí me gusta mucho Pollock en el concepto que tiene de la velocidad y de la primera impronta que ponen los lienzos. Hay algo de Retna en la caligrafía, un poco arábiga, es algo que interpreto con mi, digamos, inglés y español, solo yo trabajo. Hay varios artistas en los cuales me he ido cogiendo de aquí y de aquí un poquito. Picasso, por ejemplo, tiene una serie de animales los cuales pinta tras un cristal que él se le ve la cara. Entonces yo te estoy preparando obras a través de cristal también. Mi representación de los animales tiene un poco el darle un poco ese orgullo de español a Picasso en el sentido de que me hizo mucho, me llenó mucho poder intentar no copiarle, sino inspirarme en él para poder hacer mi obra. Y bueno, es un gesto que a mí me sale innato, aunque lo trabajo también para hacer obras que me gusta para exponer, pero también tengo otras que son obras que hago para exposiciones en directo. Y entonces ese tipo de obras me sale, digamos, espontáneo. Entonces yo más o menos tengo bastante visión espacial como arquitecto que soy y sé, cuando veo una obra del tamaño, la dimensión que es, no me da miedo enfrentarme al lienzo con un pincel, con tinta negra. Digamos que es lo bueno, entre comillas, que a mí me encanta a veces. Tengo algunas de las obras que nacen solas de una interpretación mental y me encanta también dejar fluir porque es un poco, creo que también lo que hacía Picasso en esta serie de que hace un toro y que hace una paloma y hace varios animales. Y creo que por ahí yo creo que es la última colección de mi arte donde se ha ido inspirando. Bueno, pues respecto a la inteligencia artificial, creo que sinceramente los artistas plásticos no tenemos que tenerle ningún miedo. Yo que en cierto modo sí que he escrito un libro, una novela que quiero sacar dentro de poco, relacionado, es una novela de fantasía medio histórica, pero me interesa la IA para crear personajes que yo no voy a representar en obras plásticas. Pero creo que todo artista plástico no debe tenerle miedo porque no estamos cerca de que se nos acerque a interpretar un cuadro. E independientemente, siempre un cuadro llevará un sello de identidad, que es lo que nos diferencia de una fotocopia de miles, para venderlo a miles de personas. Lo tuyo es único y siempre será único. Hasta que la IA no nos quite la libertad, digamos, de ser nosotros mismos, es que no creo que ni haya debate. La gente tiene mucho miedo. Entiendo diseñadores gráficos, pues que es lo que por eso os he comentado lo del libro. En ese sentido, sí que hay cierto modo diseñadores gráficos que quizás se puedan ver un poco asustados, pero creo que es como cuando salió la calculadora. O sea, los matemáticos siguen siendo los matemáticos y la calculadora la utilizan para su necesidad, no al contrario. Entonces, de ese modo yo creo que hay que trabajar con ella y cuanto más nos hagamos a ella, nos irá mucho, es la evolución, o sea, no puedes pararlo y realmente nos va a beneficiar, yo creo, a futuro a todos, sin perjudicarnos en lo que la gente, creo que una gran mayoría cree que le van a quitar, pero no le veo fundamento. Este viernes exponemos en Alicante una exposición que digamos que es la primera que he centrado en mi tercera colección, que sería Origen, y en ella, digamos, vamos a encontrar sobre todo la parte más representativa de la creatividad pura, solo trabajando fondos monocromáticos con una línea negra por encima, intentando dar formas, dar sentido a mensajes, lo que os he comentado antes, dar forma a algún animal de la forma más sutil, la fluidez más absoluta. Creo que en esta exposición hay un trabajo previo sobre todo de geometrías de base para poder trabajar después la línea y luego sí que la línea, en cierto modo, cuando me interesa crear una exposición tan pensada, sí que la trabajo con cintas, con una serie de preparación del lienzo muy importante,
porque da un servicio, digamos, al gran público. O sea, digamos que ya es lo que a mí considero que está para enseñar y para exponer. Entonces, bueno, es un poco el compendio de lo último. Y luego, también comentando, porque está aquí atrás, también estoy trabajando, empezando a trabajar escultura, lo que comenté de la escultura que he ido trabajando sobre lienzos, con esas arenas, esas piedras que se han creado muy, muy grandes, ahora ya la he llevado a esculturas sobre bases de metal y, bueno, también es una forma de expresión que me gusta mucho porque me gusta mucho trabajar con las manos, materiales, diferentes materiales, y creo que estas es bueno, es un poco digamos, la escultura es ese arte más primitivo a nivel conceptual que trabajamos manualmente, y creo que desarrolla también una parte de la creatividad más diferente a la pintura, en el sentido de que es mucho más armónica, porque todo el rato estás con ella, no la dejas escapar, trabajas sobre ella, la vas dejando, le vas dando formas. Creo que es mucho más natural, como la vida misma, digamos que vas creando un ser. Y bueno, y en esta exposición van a ver un poco de la última serie de mi colección, y nada, espero que les guste a la gente. Pues nada, un saludo muy grande para la gente de la Bienal. Es un placer exponer ahí en Armenia y participar de este evento. Y nada, deciros que encantados desde aquí, desde el otro lado del charco, desde España. Muchos besos, estamos en contacto y cualquier cosa, nos vemos pronto. Un saludo. Chao.